Este instrumento no debería faltarte en tu laboratorio electrónico. Un pequeño osciloscopio portátil que es de mucha utilidad para visualizar señales eléctricas, pulsos, frecuencias. Y o analizar cualquier tipo de onda eléctrica. Está genial este instrumento. Pertenece a la empresa Fnursi y lo vas a encontrar a buen precio y oferta en AliExpress, que hasta ahora no me ha fallado el envío de estos productos. El paquete consiste en estas piezas: el osciloscopio, la punta lógica de sonda, otra sonda con terminales caimanes, repuestos para las sondas, un cable USB tipo C, una correa para sujetar el osciloscopio y por último el manual para manejar el osciloscopio, que está muy detallado en cómo usarlo. Primero debemos armar las puntas de prueba, conocido como sondas. Este es el primer modelo. A este lado está la punta de prueba, como un gancho, y por aquí se conecta al osciloscopio, que viene con esta pieza y debemos unirlo. Y la segunda punta de prueba es esta con pinzas de caimán. Ambas puntas tienen el mismo plug y esto se debe conectar en este puerto de aquí arriba y lo debes hacer con presión. Tiene algo muy útil el osciloscopio en la parte de atrás, un apoyo inclinable para que se quede parado. Para encenderlo presionas por un largo tiempo este botón. Y esto es lo primero que observarás la primera vez en la pantalla del osciloscopio. Aquí arriba los parámetros eléctricos de la señal, que se puede ocultar presionando por un largo tiempo el botón Run y mostrarlo con la misma acción. Y esta línea horizontal indica los 0 voltios de la señal eléctrica, o también conocido como el eje X. Cuando colocamos cualquier sonda, notarán que la línea horizontal se empieza a mover y esto es por defecto del osciloscopio, que estaría detectando el ESD. Esto sucede con las dos sondas en realidad, así que no se preocupen, una vez que detecte la señal ya se va a normalizar, incluso si lo dejas un rato sin usarlo. Aquí viene la parte más divertida: cómo ajustar tu osciloscopio para analizar una señal eléctrica. Y lo haremos directamente con este generador de ondas cuadradas con el 555. Y debería verse así la señal en el osciloscopio. Colocamos la pinza en el negativo de la alimentación y el positivo en la salida de los pulsos. Ahora en el osciloscopio hay un botón llamado Auto, y al presionarlo se supone que debería ajustarse automáticamente para mostrar la señal. Pero no es así. Así que lo haremos manualmente. Con este botón de aquí arriba, moviéndolo de izquierda o derecha, observarán que se colorea de azul cada elemento que ves en la pantalla, menos la opción Run. Vamos a este elemento. Estamos usando corriente directa. Con los botones arriba y abajo lo cambiamos. Luego vamos a este elemento, el voltaje de la señal. Yo estoy usando 5 voltios para alimentar el circuito. Con las flechas puedo subir o bajar el voltaje. En este caso lo dejo en 5 voltios. Ahora nos dirigimos a este elemento, que es el tiempo de base. Como no estamos logrando ver nada coherente, vamos a subirle el tiempo hasta que se note la señal. Y pues ahora sí logramos ver una señal cuadrada. Podemos hacerlo más grande si reducimos el voltaje. Y podemos ocultar los parámetros con el botón Run. Pero también podemos bajar la onda más abajo de la pantalla sin ocultar los datos. Solo seleccionas este elemento y con los botones podemos moverlo.
Ahora lo cambias la selección azul y puedes mostrar los datos ahora. Así es más cómodo, ¿cierto? Y lo mejor de todo es que si lo apagas y vuelves a encender, el osciloscopio se queda con esa última configuración que hicimos. Probemos ahora con una señal analógica. Este circuito amplifica el sonido que viene de un micrófono. Y al hablar se supone que debería mostrarse la onda del audio, ¿cierto? Pero es que debemos volver a ajustar los parámetros para poder ver la señal en el osciloscopio. Si ves aquí arriba, nos indica el voltaje máximo y mínimo que tiene la señal. Nos enfocamos en el máximo, 0.1 voltios, 100 milivoltios. Entonces vamos a este elemento y lo bajamos a un valor cercano. Ahora aquí el ciclo de tiempo probando con unos 200 milisegundos. Y ahora, como pueden observar, nos está mostrando la onda espectral del sonido. En este caso, nuestra voz se puede ver en forma de ondas eléctricas. Está súper, ¿cierto? Ya con esto puedes ir analizando señales en corriente directa de todo tipo, para ir corrigiendo circuitos y obtener mejores resultados. Si quieres medir corriente alterna, primeramente debes cambiar este elemento, AC, y luego este elemento por X10, porque X1 es para medir hasta un máximo de 40 voltios, y X10 para 400 voltios. Esto está interesante para analizar todo el proceso que realiza alguna fuente de alimentación. Será muy informativo ver cómo cambia en cada etapa la onda eléctrica. Otra herramienta útil que tiene es que puedes congelar los datos con el botón Run, quitar los cables y tenerlo así para analizarlo con más comodidad. Y lo mejor de todo es que tiene batería recargable y lo haces con una entrada USB tipo C, así que con cualquier cargador de celular puedes recargarlo. Desde mi punto de vista, si estás tentado en gastar tu dinero, pues hazlo invirtiendo en este instrumento. Que por cierto, su máxima lectura de frecuencia es de solo 200 kHz. Para mí es suficiente para seguir experimentando y el análisis de señales es totalmente indispensable para comprender bien los circuitos y pues desde ahora en adelante lo voy a utilizar para todos mis experimentos. Un me gusta a este video y dejen en los comentarios su opinión si ustedes lo comprarían o no. Yo sin pensarlo diría... ¡Oye, sí, tome mi dinero! Sí. Suscríbanse y activen las notificaciones para seguir viendo más videos con la electrónica. Soy Androbot y es un gusto poder compartir estos videos. Chao.